minutos y hoy nos visita Rómulo Rux, candidato presidencial por el partido Cambio Democrático y Partido Panameñista. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, hace ya un buen par de semanas que no tenemos la oportunidad de entrevistarlo y bueno, termina ya prácticamente 11 días para que se acabe este año 2023 y en este momento la noticia hoy es esa sesión extraordinaria en la Asamblea para poder definir y aprobar o no este presupuesto que ha recibido tantos cuestionamientos a pesar de los recortes que ha anunciado ya el ministro Alexander. Quiero empezar esta entrevista con ese tema y su análisis sobre esta situación con el presupuesto general del Estado. Buenos días, Castalia. Buenos Bienvenido. días a todos los que nos están viendo, los televidentes. Aquí no ha habido ningún recorte, Castalia. Okay. Aquí lo que ha habido es un aumento del presupuesto en más de 2.000 millones de dólares sobre el presupuesto actual. Lo que pasa es que esta gente del gobierno quiere que midamos el presupuesto en base a el presupuesto abultado y ridículo que habían mandado a la Asamblea. La realidad es que este presupuesto es más de 2.000 millones de dólares por encima del actual. Y no estamos viendo un presupuesto enfocado en la gente. El presupuesto tiene que enfocarse en la gente. Por esto es que esto tiene que cambiar. Necesitamos un presupuesto que se enfoque en cómo vamos a recuperar el sector agropecuario que la pasó tan mal durante la crisis reciente. ¿Cómo vamos a hacerle llegar a la gente agua potable? ¿Cómo vamos a recoger la basura? ¿Cómo vamos a generar el ambiente para que haya crecimiento económico y trabajo? En eso es que tenemos que enfocar el presupuesto. ¿Qué opina no en la parte política? ¿Qué opina del presupuesto que aún se le mantiene a la Asamblea pese a que hay un recorte de 50 millones o poco más, igual a algunos recortes que se han hecho a la descentralización paralela? Sigue siendo un abuso. Ellos mandan un presupuesto y lo suben de 150 millones a más de 200 millones. Ahora dice que recortaron. Ellos no han recortado nada. El presupuesto de la Asamblea no debe ser más de 65 millones y lo tienen por 150 millones en un año electoral. Esto tiene que cambiar la forma en que se establece el presupuesto y no podemos seguirle dando plata a la Asamblea para que se la roben, para que hagan política. Para eso están ellos presentando el presupuesto, para hacer política en un año electoral. No están enfocándose en cómo van a cambiarle la vida a los panameños. Yo quisiera ver el presupuesto enfocado en que hayan salas de hemodiálisis a nivel nacional, específicamente en provincias como Coclé, que sufren tanto. Que haya un plan específico para recuperar las pérdidas económicas del sector agropecuario de Chiriquí y Bocas del Toro, producto de la reciente crisis. ¿Cómo compensamos este presupuesto versus las deudas que tiene el Estado panameño? Nosotros estamos viendo un gobierno que nos endeudó más de 20.000 millones de dólares. Ese aumento de la deuda va a ir encareciéndose también. No solamente es más deuda, sino que más intereses, más caro el préstamo. ¿Y eso qué significa? Menos plata para el país, para hacer lo necesario para dar soluciones puntuales. Si yo tengo que gastar más plata, si el Estado tiene que gastar más plata para cubrir la deuda, hay menos plata para el sector agropecuario, hay menos plata para el sector salud, no hay plata para los medicamentos, no hay plata para hacer carreteras y caminos que se necesitan, no hay plata para darle agua potable al país entero, para hacer caminos. O sea, esto es un tema serio, Castalia, y estamos viendo un gobierno irresponsable, un gobierno que le ha dado la espalda al país y que ha estado ausente y ha sido cobarde en la forma en cómo se han manejado. Es un presupuesto todavía alto, sin embargo, ¿cómo enfrentamos nosotros las deudas? Es la gran pregunta cuando las proyecciones y los ingresos no son los que se esperaban. Claro, por eso tú ves un presupuesto de 30.000 millones de dólares, ¿ok? Incrementa 2.000 millones de dólares sobre el actual, pero no nos dicen realmente cómo vamos a financiar ese presupuesto. ¿De a dónde van a salir los 30.000 millones de dólares que se necesitan para cubrir el presupuesto? Ellos no tienen la fuente. Ellos lo que quieren es tener un presupuesto abultado, porque en año electoral solo pueden gastarse la mitad del presupuesto
en la mitad del año. Y lo que va a pasar es que el próximo gobierno, Catalia, no va a tener los recursos necesarios para cumplir con ese presupuesto, con lo que ellos han dicho que el gobierno va a gastar en el próximo año. Esto preocupa porque afecta directamente la capacidad del gobierno de dar soluciones, afecta directamente la capacidad del gobierno de generar programas para sacar a la gente de la pobreza, para acabar con la desigualdad, para que haya agua potable, para recoger la basura, para crecimiento económico en áreas como el turismo, el sector agropecuario, el sector de logística. O sea, tenemos muchos retos Señor por Rux, delante. Yo estoy esperanzado de que vamos a salir adelante, pero este gobierno nos va a dejar un país mal. El pronóstico de los recursos que va a manejar el próximo gobierno creo que son igual o peor a los pronósticos de la sequía y del fenómeno del niño juntos. Sí. O sea, ustedes van a recibir, de ser usted presidente de la República, usted va a recibir un gobierno muy ajustado. Y en base a esa realidad, o sea, hay cosas que ustedes definitivamente no pueden prometer. Ustedes podrán prometer grandes obras, hay quienes opinan que no, que el próximo presidente tiene que ser un gran gerente, el próximo presidente y su equipo tienen que ser unos estrategas para definir cuál va a ser las nuevas políticas y poner orden sobre todo la institucionalidad y este desastre que tenemos nosotros, por ejemplo, en la Asamblea, que no hay forma de que se disminuya un presupuesto real para una institución tan deficiente como es la Asamblea Nacional. O sea, ¿hacia dónde van esos planes ahora, señor Rux? Nosotros en el próximo gobierno vamos a recibir un país muy golpeado desde el punto de vista financiero y económico. Lo sabemos, estamos preparados. Lo primero que hay que hacer es un plan de austeridad. Aquí tenemos que recortar gastos en el gobierno. Nosotros no podemos pedirle sacrificio a los panameños si primero no se acaban con los privilegios de la clase política que hasta ahora han hecho lo que les da la gana. Aquí tenemos una asamblea viviendo de la plata del gobierno. Ojalá esa plata se utilizara para hacer obras, pero la utilizan para robársela o para pagar planillas y mantener sus estructuras políticas. Esto tiene que cambiar, esto tiene que acabarse. Nosotros no podemos seguir con un gobierno que se dedica a gastarse la plata de los panameños para hacer política. O sea, es una campaña, señor Rux, que tiene que ser muy sensata con el panameño. Yo nunca he visto a un plan de gobierno o un candidato decir voten por mí porque voy a recortar esto y vamos a hacer esto, vamos a tener menos empleo, vamos a tener menos puestos en la asamblea, vamos a tener menos puestos en el sector público. Es un cambio de chip, no solamente para las campañas, sino para el panameño, que entienda que aquí el que venga a prometer las cosas que generalmente se prometen, pues está pegando una mentira. Yo creo que ya el panameño entendió que aquí hay mucha gente, hay mucho charlatán, hay mucha gente diciendo lo que creen que la gente quiere escuchar. Y es, mira, cada 5 años viene un candidato, dice de todo, dice lo que tiene que decir, la gente se cree el cuento y después cuando el candidato llega a la presidencia, como ha pasado con el presidente actual, decepciona. Decepciona porque lo que dijo no era lo que pensaba. Dijo lo que creía que la gente quería escuchar. Llegó el momento de que la gente sea sincera, de que yo por lo menos he sido muy transparente, he sido muy consistente en mis posiciones y te digo hoy, el gobierno tiene que amarrarse los pantalones en el próximo quinquenio. Aquí nosotros tenemos primero que todo que pedirle sacrificios al gobierno, a la clase política, acabar con los privilegios. Nosotros no podemos irle a pedir sacrificios a los panameños, al que hoy en día no tiene agua potable, al que no le recogen la basura, al que no tiene trabajo, al que no sabe qué va a comer mañana o si le va a alcanzar lo poco que recibe para terminar el mes. El esfuerzo, los recortes hay que hacerlo en el gobierno. Un gobierno con una planilla abultada, hay que sacar a las botellas. No estoy hablando de sacar al que está trabajando. Siempre se habla de recortar botellas. Hay instituciones que la gente no sabe ni que existen. Y si no saben que ni existen, ni siquiera saben para qué sirven. O sea, hay una treintena de instituciones que cuando uno pasa revista, de verdad, y me ha tocado hacer el ejercicio, yo, de verdad esto existía y para qué sirve esta institución. O sea, el modelo de gobernar y de la cantidad de instituciones que están, Secretaría para todo, Secretaría hasta de la hormiga existe en este país. Aquí hay un problema serio, Castalia, de abultamiento y de burocracia. ¿Eso qué hace? Consume los recursos
que deben ir a resolver problemas básicos de los panameños para pagar planillas y para financiar estructuras políticas. Eso lo tenemos que cambiar. ¿Existe un modelo para poder medir la eficacia de las instituciones? Claro que existe. Lo que pasa es que nadie quiere medirla, porque los gobiernos tradicionalmente, las estructuras políticas, les conviene que haya ineficiencia, porque tienen que meter más gente a trabajar. Nosotros sabemos cuál es el problema. Tenemos y vamos a implementar programas muy simples y muy enfáticos en recortar los gastos de las instituciones. Vamos a revisar qué instituciones se quedan, qué instituciones se van. Vamos a digitalizar todo el gobierno. Y vamos, no solamente, quiero dejarlo muy claro, nosotros sabemos que hay que recortar la planilla del Estado, pero tenemos que hacerlo generando plazas de trabajo en el sector privado, para que los panameños puedan moverse del sector público al sector privado. Nosotros queremos generar las condiciones, atraer inversión, para que aquí podamos tener oportunidades y empleo y que el panameño viva mejor. Sí. Que el panameño no dependa de un político para un salario, que el panameño no dependa de un político para un bono o para un vale o para una bolsa de comida. Tenemos que regresarle la dignidad al pueblo y que la gente sepa que aquí van a haber oportunidades de trabajo en el sector privado. ¿Cómo lograrían hacerlo con un panorama en que también hay malas calificaciones? Tenemos todavía grandes escándalos de corrupción que no reciben el castigo que Panamá y el mundo espera, tal como ha ocurrido en otros países donde ha habido castigo ejemplar por los niveles de corrupción que hemos alcanzado en nuestra administración pública. Pero también el desafío de hacer que empresas vengan cuando señalan que lo que acaba de pasar con Minera Panamá da una mala propaganda y que nadie quiere venir a invertir a un país donde se juega con la seguridad jurídica de las empresas. Esa es una de las advertencias que nosotros hacíamos de las consecuencias de lo que pasó. Pero ahora tenemos que movernos hacia adelante. Tenemos que venderle al mundo lo que es Panamá. Panamá es un país con muchos recursos, con mucha riqueza. A mí me da rabia ver que se van empresas a Costa Rica o que en turismo, República Dominicana y Costa Rica nos llevan cancha. Pero eso es por falta de planificación, por falta de voluntad de los mandatarios. Aquí tenemos todo para crecer, tenemos todo para tener el mejor turismo en la región. No ha habido voluntad. La gente llega al gobierno a ver qué se roban y la gente llega al gobierno a ver cómo se reeligen y cómo le dan acá a su partido político los recursos necesarios para financiar las estructuras políticas. Eso tiene que cambiar. Nosotros tenemos que enfocarnos en la gente. Aquí hay personas que lo perdieron todo durante el secuestro de la provincia de Chiriquí y de Bocas del Toro durante los cierres que hubo hace unos días. Nosotros tenemos personas que no reciben agua potable quizás 1 hora al día o quizás 3 días no, un día sí. Personas en Coclé, me reuní recientemente con el encargado, el que lidera las personas que tienen insuficiencia renal. No hay los recursos, no hay las instalaciones, pero sabemos que si el gobierno agarra este presupuesto y cambia la manera de pensar y se enfoca en la gente y no en hacer política, nosotros vamos a empezar a ver un cambio, vamos a recuperar la calidad de vida y le vamos a dar al panameño lo que se merece. Ahora bien, don Rómulo, acabamos de entrevistar a la subadministradora del Canal de Panamá y que nos ha dado un panorama de los desafíos que va a enfrentar el canal con esta temporada seca. Es una de las segundas sequías más fuertes que va a enfrentar el canal en los últimos años. Y ella señala de que a pesar de la crisis, la ACP sigue apostando a preservar las cuencas hídricas y ha dicho que esto no es solamente un desafío para el Canal de Panamá para sostener su operatividad, sino que debe ser un gran desafío para el Estado panameño y que el agua sin duda es el principal recurso que tenemos que proteger y del cual tenemos que sacar mayor provecho. Dentro de sus planes, ¿cómo visualizan el manejo del tema del recurso hídrico en el país? Mira, Castalia, yo en el 2010, siendo ministro para asuntos del canal, me tuve que encargar de la crisis del agua que vivimos en Chilibre, que se quedó la ciudad de Panamá sin agua potable por casi 6 semanas. Cuando yo entré allá, porque me tocó ir a Chilibre prácticamente todos los días a la planta,
a veces dormía allá y vi el estado y las condiciones que me demostraron a mí que no había voluntad política de ningún presidente de realmente hacer los cambios que había que hacer. Y me voy a referir primero al tema del agua potable, porque es el que afecta diariamente a los panameños. Nosotros encontramos un IDAN que realmente daba tristeza, unos trabajadores que eran héroes para mí, que trabajaban con las uñas, pero los presidentes habían decidido que el IDAN era un botín político. Nosotros presentamos en el 2013 un proyecto de ley para hacer la autoridad del agua, eliminar la política de lo que es la producción y llevarle el agua a los panameños. Dejar muy claro de una vez por todas que el IDAN iba a funcionar como funciona el Canal de Panamá, con esa independencia y con esa autonomía. No hubo voluntad política ni apoyo para pasar ese proyecto de ley que le iba a dar soluciones a los panameños, que iba a lograr que los panameños tuviesen agua potable todos los días, porque aquí hay agua si se sabe manejar y se sabe administrar. Nosotros hemos dicho, lo dijimos en el 19 y lo repetimos hoy, vamos a volver a presentar el proyecto de la Autoridad del Agua porque los panameños se merecen tener agua potable todos los días. A mí me da tristeza cómo todos los presidentes que han pasado han mirado para otro lado y han abandonado al IDAN. Este es el momento y en el 2024 nosotros vamos a tener la Autoridad del Agua, una entidad pública, no política, que le va a dar agua a todos los panameños. Simultáneamente tenemos el problema de que hoy en día el Canal de Panamá no tiene el agua que necesita para operar de forma eficiente. Cada barco que deja de pasar son menos ingresos al país y menos plata para resolver el problema de salud, de medicamentos, del oncológico, del hospital del niño, de todo lo básico que necesitan los panameños, infraestructura a nivel nacional. Cada barco que deja de pasar es menos plata para resolver y cambiarle la vida a los panameños. Así tenemos que verlo. Y por eso es importante dotar al canal del agua necesaria para poder operar y que simultáneamente no compita con el agua que los panameños consumimos. Y hay proyectos. Está el proyecto de Río Indio, de la cuenca de Río Indio, y también está el proyecto del embalse de Bayano. No se toman las decisiones que hay que tomar, porque no se le quiere decir al panameño la realidad que estamos viviendo. Aquí hay la capacidad de darle agua al canal para que pueda operar y simultáneamente que los panameños tengamos suficiente agua para consumir. Esa es la realidad. No tenemos que competir el canal con los panameños. Es importante, Castalia, que nosotros entendamos que tenemos la oportunidad de darle agua potable y de operar el canal, porque reitero, cada barco que deja de pasar es menos plata para los panameños. Señor Rómulo, le agradezco muchísimo la visita. Bueno, está por terminar este año, arranca un 2024. Brevemente, ¿cómo se prepara su campaña para los meses que vienen de campaña política y el recorrido a nivel nacional? Lo primero, desearle a todos los panameños una feliz Navidad. Yo sé que son momentos difíciles, pero mantengamos la esperanza. Yo sé que nosotros vamos a salir adelante en el 2024. Nosotros seguimos caminando, recorriendo el país, hablando y escuchando con la gente en cada punto, en cada provincia, en cada circuito. No lo hemos dejado de hacer desde el 2019, al día siguiente de las elecciones. Sabemos lo que hay que hacer, lo vamos a seguir haciendo de aquí al 5 de mayo. Seguiremos recorriendo, seguiremos escuchando y preparándonos para gobernar, porque aquí no se puede improvisar. El próximo gobierno tiene retos grandes y requiere de panameños y panameñas que estén dispuestos a tomar las decisiones difíciles que hay que tomar, pero que sepan cómo administrar la cosa pública sin hacer política, sin robarse la plata. Rómulo Rux, candidato presidencial por Cambio Democrático y el Partido Panameñista, esta mañana con nosotros. Gracias.